Como les decía en el video anterior, que la conciencia me habló, me sigue hablando a su manera, pero me habló en algo que yo consideraba una especie de ritual regulador, que era esto de escuchar música en mi habitación a oscuras. Pero, ¿qué es lo que me dijo? Que me cambió tanto la vida, creo que eso es mucho más importante que el hecho del ritual, porque lo que me dijo me dejó en ese momento bastante desorientada. La frase que vino a mi mente, pero que la sentí atravesada en todo el cuerpo y la sentí en el corazón y la sentí porque no lo sentí como alguien que me hablara, no era como una voz que me hablara, lo sentí como cuando recordás algo, ¿viste? Cuando estás en esos momentos en que te estás olvidando de algo o sentís que me estoy olvidando de algo. No sé si se dan cuenta de eso cuando decía, ay, estás haciendo cualquier cosa y siento, me estoy olvidando de algo. Y en algún momento viene esa idea. Y ese momento decía, ah, esto era. Y de esa misma manera experimenté la forma en la que yo ahora digo, mi yo observador o mi conciencia me habló, pero lo viví como una memoria, como si fuera algo que siempre supe, pero que no tenía las palabras. Y bueno, esas palabras fueron, somos todos la misma alma y todo pasa al mismo tiempo. Parece una frase mm, tonta, pero a mí, que estaba atravesando eh, muchas dudas, muchas preguntas, me cuestionaba sobre muchas herramientas que había incorporado a lo largo de mi vida, fue como yo estaba en ese momento moviéndome de una manera aleatoria con la frecuencia de la música que me llevaba y cuando sentí eso, cuando vino esa información en formato de una memoria, me detuve porque fue muy fuerte, porque no era un concepto con el que estuviera familiarizada. A ver, sí con respecto a alma, viajes del alma, imagínense que yo hago registros akáshicos, hago reiki y estaba estudiando regresiones en ese momento que habla, ¿no? Del viaje del alma por distintas vidas a lo largo del tiempo. Entonces esa frase en ese momento fue como, yo lo único que pude interpretar en ese momento era qué pasaba cuando yo estaba ahí adentro, en ese momento, en ese ritual, en ese trance de la música. Y lo que pasaba era que básicamente accedía, de alguna manera, accedía a determinada información. Y dije, bueno, ya está, no lo voy a analizar mucho porque un poco, tengo que admitir que un poco me asustó. No sé si miedo, pero es como que no supe interpretarlo en ese momento y a mí me cuesta procesar un poco lo que vivo y trato de no intelectualizarlo muy rápido y es como que dejo que atraviese a mí y como que decante, ¿no? En ese momento, o sea, la necesidad fue, me detengo de lo que estoy haciendo. Básicamente recuerdo estar en el piso, porque me tuve que sentar en el piso porque yo que miércoles esta información y seguí adelante con lo que tenía que hacer en el día. O sea, apagué la música, salí de mi habitación y hice las tareas que tenía que hacer. Y pasaron días hasta que realmente empezó a tener sentido, porque siguió dando vueltas esa información. ¿Y qué pasa? Esa información de repente empezó a chocar con muchas cosas que yo leía o escuchaba en el día a día. Y es como que esa sola frase me sirvió como espejo ante diferentes situaciones en las que me chocaban, ¿no? Como si fuera una especie de reflejo contra alguna especie de luz. ¿Vieron cuando algo que tienen puesto les refleja la luz del sol y los encandila? Bueno, la sensación era como que esa frase me estaba haciendo una especie de reflejo contra un algo, entonces cuando algo no me sonaba o algo no iba acorde a esa frase, algo me chocaba, algo me hacía cuestionarlo. Y por eso digo que ese momento me cambió la vida, porque me cambió la forma en la que recepciono determinada información. Entonces, lo que para mí antes era fácil de admitir como, sí, esto puede ser así,
y esa apertura a que fuera así, de repente todo empezó a estar en una tela de juicio. Todas mis creencias, mis formas, mi manera de percibir al otro, y ustedes tengan en cuenta que yo era una persona, en cierta parte, en cierta medida sigo siendo así, pero yo era una persona que todo el tiempo estaba observando a los demás para leer a los demás y adaptarme. Siempre estuve buscando la forma de mezclarme con el resto. Siempre me sentí diferente, siempre, pero nunca lo mostré. Entonces, nunca sentí que esa diferencia que había en mí pudiera funcionar. Nunca me sentí segura de que mi forma de ser se adaptara a este mundo, a este sistema, a la sociedad, a mis pares. Entonces siempre fui adaptándome conforme el ambiente en el que estaba. Entonces, si yo venía de este formato, no de adaptarme, y de repente algo hacía que yo pusiera en tela de juicio todo lo que era el otro, todo lo que me espejaba el otro, porque no cerraba, entonces ahí empezó a cambiar mi vida de una manera eh, bastante dramática, porque cuando venís de cierta manera en piloto, como yo venía, y de repente que algo llegue de esa forma totalmente inesperada y te haga replantearte todo, todos tus valores, todas tus creencias, todo lo que vos das por sentado, de repente se cae todo y es difícil. Es difícil seguir en el día a día, más para personas que quizás, como yo, que ha estado siempre enmascarando muchas emociones o llevando sus emociones en un terreno muy íntimo, como era esto de regular en la habitación, porque imagínense que yo esto de que necesitaba regularme, de que necesitaba regularme en mi habitación a sola era algo que ni siquiera compartía en terapia. O sea, yo no lo compartía. Lo tenía tan asimilado como que era algo mío y solo mío, y tenía mucho miedo y mucha vergüenza de compartir eso. Obviamente después analicé los porqué de eso, porque cuando empecé a sufrir, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero este, esta revelación la empecé a sufrir en el día a día con respecto a todo lo que yo veía, observaba y, y se contradecía con esto, con esta frase, con esta memoria. Entonces ya no pude disimular más. Y habían cosas que me molestaban mucho y habían técnicas que, digo, no, entonces contradice totalmente con esto, porque lo que pasó que cuando llegó esta memoria, todos somos una misma alma. Y empecé a analizar eso, somos todos parte de lo mismo. Entonces, ahí en realidad lo que me di cuenta era lo que pasaba en esa habitación cuando yo me encerraba, porque era algo mucho más grande y más poderoso de lo que yo pensaba, pero como no me puse a analizarlo, nunca lo hacía intuitivamente, no, no me había dado cuenta de la dimensión de lo que pasaba ahí. Y, y cuando tuve que contar que había llegado esta información a mí, tuve mucho miedo de decir que fue a través de ese trance que yo experimentaba cuando escuchaba música, y cuando estaba el oscuro en movimiento. Y me costó un montón. Entonces, como no lo podía decir así hablando, como hago ahora, porque no había manera, pero sentí una necesidad muy grande de decir, me pasó esto. Y lo que me llegó a la mente fue esta frase. Y lo que interpreté esta frase fue esto. Y eso fue un trabajo de escribir, escribir y escribir, y analizarme mucho a mí misma, y poner así como poner esta discusión interna que tuve con respecto a las técnicas que yo conocía, al concepto de tiempo, al concepto de alma. Hice todo eso, pero lo tuve que escribir, no lo podía verbalizar, no lo podía decir porque todavía tenía estos límites, estas creencias limitantes de, del contar el hecho de que me encerraba a escuchar música y que así recibía información, y en realidad la recibí siempre. Pero nada había sido tan contundente quizás como eso, o tan contradictorio quizás con lo que había abrazado toda mi vida. Entonces, eso de escribirlo, dije, bueno, ¿cómo lo comparto? Porque yo tenía necesidad de compartirlo. Hice un libro y lo tenía que publicar, y fueron 4 meses del trabajo entre escribirlo y que la editorial hiciera su trabajo,
hasta que se publicó. Esos 4 meses para mí fueron interminables, porque yo ya estaba experimentando estas contradicciones, estas preguntas, estaba experimentando esta nueva forma de ver, pero no lo podía comunicar. Entonces me resultó tan desafiante esos 4 meses, me llevaron a tener un montón de problemas físicos, un montón de problemas para socializar, un montón de problemas para seguir enmascarando, un montón de problemas para trabajar, para el disfrute, para todo, porque no podía verbalizarlo. En cierta manera me justificaba es porque el libro está por salir, entonces no, como que no quería spoilear lo que decía el libro, o no quería quemar la idea antes de que se publicara el libro, porque había una fantasía mía, un sueño de que ese libro se vendiera. Y, pero no me di cuenta del costo emocional y físico que iba a tener el pretender seguir enmascarando lo que me pasaba después de esa frase. No se trataba de, ay, te tiro una idea para que escribas un libro. No, era para vivirlo. Y justamente en esos 4 meses yo no lo viví. Justamente estuve ahí como encapsulando en algo y eso que encapsulé explotó en un momento. Y después les cuento cómo explotó y las consecuencias que tuvo.